Vamos a dar inicio a la charla de hoy. Antes que nada, queremos agradecerles a todos por sumarse a esta charla. El objetivo de estas jornadas es fortalecer los vínculos con profesionales de la salud, distribuidores, equipos de venta, entre otros, a través de estas charlas de interés. Buscamos vincular nuestra marca con el público externo. Como puse recién en el chat, bien, los voy a invitar que por favor silencien los micrófonos. Esto se debe a que esta charla está siendo grabada y para evitar interrupciones y que después salga un material totalmente limpio, les pedimos que por favor sea así y además también para evitar interrupciones mientras el doctor está dando la disertación. La temática de hoy va a ser terapias de alto flujo. Vamos a tener una disertación y luego se va a abrir un espacio de preguntas y respuestas donde todos pueden ir dejando sus consultas. Estas preguntas las pueden dejar al final de la disertación en el chat o pueden hacerlas de forma verbal, levantando la mano y utilizando sus micrófonos, no hay ningún inconveniente. Como les decía, hoy vamos a estar hablando de terapias de alto flujo. Nos acompaña el doctor Martín Moya, quien es especialista en neonatología, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, con formación en Estados Unidos. Ahora sí, no los demoro más. Doctor Moya, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas Bueno, tardes. muchísimas gracias por la invitación a Silmac. Y como bien dijo María, la idea hoy es hablar sobre terapias de alto flujo. El objetivo es ver un poco de la historia, la evolución del manejo de la vía aérea. Por otro lado, vamos a hablar un poco de lo que es el recién nacido, conceptos sobre el manejo del recién nacido en la sala de recepción y el alto flujo en la sala de recepción. Eh, Preferencia en el manejo de la vía aérea, el aumento que han tenido las terapias no invasivas en los últimos años, las formas no invasivas de manejo de la vía aérea. Vamos a hablar también sobre los principios básicos de la ventilación y las terapias de alto flujo, las características de la terapia de alto flujo. También el objetivo es, lo pidieron desde Silmac, hablar un poco sobre cómo se obtiene el cálculo para conocer el oxígeno en el alveolo, así que vamos a hablar de eso. Y por último vamos a mostrar un trabajo de investigación clínica donde se compararon la ventilación, distintas formas de ventilación no invasiva. Este es un poco el cronograma de lo que vamos a ver hoy y de lo que vamos a estar hablando. Bueno, la historia de la ventilación mecánica, ¿no? Eh, Esta historia comienza en los años 50, donde a partir de la poliomielitis se comienza a tratar de hacer funcionar al pulmón y empiezan los que se llaman los respiradores de presión negativa. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que colocar como un corsé en el tórax, aplicarle una succión, que se produzca una presión negativa, y por una cuestión de que hay presión negativa en este corsé que se coloca en el tórax, el aire ingresa. Entonces, estos son los respiradores con presión, con presión negativa. Entonces, esto fue en los años 50, aparecían otros respiradores, pero en los años 60 empezó el desarrollo de mejores respiradores con presión negativa y también con presión positiva. Ya no solamente se hacía que el aire ingresara por la presión que se producía acá en el tórax, sino que los pacientes estaban intubados y era el respirador el que le entregaba al paciente el aire que necesitaba para poder vivir, para poder hacer que el paciente siga viviendo hasta que se resuelva el problema que el paciente tenga. Eh, Hay algunas anécdotas interesantes, ya que me contaba mi jefe que cuando él comenzó a trabajar como residente, contaba que
era cuando colocaban estos respiradores de presión positiva, era tan fuerte la presión que producían que generalmente los pacientes hacían neumotórax. Entonces lo que hacían cada vez que tenían que poner un paciente en respirador era colocarle 2 tubos de drenaje y después le ponían el respirador. O sea, esto es así es como comenzó la respiración. En los años 70 aparece el famoso CPAP de Gregory, el respirador de un gran médico que es el doctor Calari, y hubo algunas modificaciones del CPAP. En los 80 y los 90 es un poco el gran auge de las terapias respiratorias, porque aparece el ECMO, la ventilación con, bueno, de ECMO, los respiradores de alta frecuencia, aparece la ventilación líquida, aparecen nuevas formas de CPAP, es como que es el gran momento del manejo de la vía, aérea. Y yo diría que a partir del año 2000 lo que empieza se empieza a mejorar estos respiradores, algunos respiradores que habían caído en desuso empezaron a usarse más, como pueden ser las ventilaciones de alta frecuencia, los ventiladores de jet empezaron a tener un poco más porque era más fácil utilizarlos, antes era un poco complejo. Aparecen otros respiradores desde Europa, donde uno puede poner distintos modos y esto también hace que la forma de ventilación sea más fácil, pero lo más importante es que se comienza con lo que se llama la ventilación no invasiva y sobre todo la limitación de la exposición al oxígeno. Yo diría que a partir del año 2000 el jugador más importante es la ventilación no invasiva y esto es muy importante porque cada vez menos se intuba a los pacientes y se maneja con respiradores de formas no invasivas de ventilación. Y esto es una gran diferencia. Tanto es así que muchas veces los nuevos residentes, fellows de neonatología, no tienen muchas posibilidades de intubar a los pacientes, ya que casi todo se maneja con ventilación no invasiva. Vamos a hacer un pequeño caso para resaltar sobre todo un poco el manejo en la sala de recepción, el manejo de la vía aérea en la sala de recepción en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El paciente es el BBX, seguramente porque es de Córdoba, a los que son más viejos van a entender. La edad es un recién nacido a término, completo. Género, el género masculino. Edad gestacional, 40 semanas. Peso, 3 kilos y medio por ecografía. Edad de la madre, 32 años. Antecedentes médicos, gravidez 2 para 1, parto vaginal previo sin complicaciones. Esto es el típico paciente que normalmente no hay ningún tipo de complicación y uno no espera tener ningún tipo de problemas, pero bueno, este bebé requirió el manejo de la vía aérea en la sala de recepción. En la UTI, Neo y en la UTI Neo debió a una dificultad respiratoria. Bueno, este es el caso, y lo que ocurrió durante digamos, en la enfermedad actual, durante la segunda etapa del trabajo de parto, el bebé presentó distocia de hombros, una situación en la que el hombro del bebé queda atrapado detrás del hueso púbico de la madre, causando un retraso en el nacimiento, y generalmente a partir de acá los bebés sufren una hipoxia perinatal. Debido a esta complicación, el bebé requirió una reanimación neonatal inmediata para asegurar una vía aérea permeable y proporcionar soporte respiratorio. O sea, hubo una complicación de un parto que no debía complicarse y hubo que hacer. Entonces vamos a repasar un poco algo que es muy importante y que a todos los que están acá les sirve, porque es cómo hacer una recepción bien hecha, y esto hace que se disminuya la mortalidad y la morbilidad. Son con pequeñas cosas, y esto es lo que vamos a repasar un poco. Cuando el niño nace, debo hacerme las siguientes 3 preguntas. Entonces, las preguntas que yo debo hacerme cuando aparece el bebé y está de esa forma es saber si la gestación fue a término. En este caso sabemos que era una
a término. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Tiene un buen tono muscular? En este caso, el paciente no tenía tono muscular directamente. Y 3, si respira o llora. En este caso, el paciente no estaba respirando, no estaba llorando, por lo cual estas 3 preguntas son fundamentales cuando el bebé nace para todos los nacimientos, y uno tiene que preguntarse eso, y a partir de acá lo que debo hacer es traer el bebé a la cervocuna para empezar a hacer maniobras. ¿Qué es lo que debo hacer? Es calentar, secar y estimular al bebé, el posicionamiento adecuado para facilitar la ventilación y la expansión pulmonar, y la succión de la vía aérea, si es necesario, para eliminar secreciones y garantizar la permeabilidad. Esto es lo que siempre hay que hacer, y el actuar rápido y hacer esto hace que se salven muchísimas vidas. Y justamente lo que yo debo hacer acá es esto, es en el primer minuto de vida ver si el paciente está en apnea o tiene gasping, si la frecuencia cardíaca es menor de 100, y lo que debo hacer es automáticamente comenzar. Siempre, tiene que ser en el primer minuto, tiene que ser rápido, empezar con la ventilación con presión positiva. Entonces el bebé X se comenzó a ventilar con pieza en T, para ventilar las vías respiratorias y mejorar la oxigenación pulmonar. Se le colocó un oxímetro de pulso. La saturación de la que se veía era acorde a la que debería tener. Bueno, acá para considerar por ahí, hoy se considera el usar rápidamente un monitor cardíaco para ver cuál es la frecuencia cardíaca. En este caso, luego de 30 segundos de una ventilación que haya sido efectiva, ver cuál es la frecuencia cardíaca y ver si la frecuencia cardíaca era mayor o menor a 100 latidos por minuto. Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse en ese momento, actuar rápidamente, y esto hace que los pacientes rápidamente salgan, y esto es muy importante, es una excelente forma para evitar, disminuir la mortalidad y la morbilidad. Sobre este paciente, para que tengan en cuenta, no hubo necesidad de hacer lo que es la mnemotecnia de lo que se llama el Mr. Sopa, ya que el paciente tenía una buena expulsión del tórax, el movimiento del era bueno, la saturación del oxímetro de pulso fue teniendo saturaciones que iban entre los 70 y 75 al minuto, 2 minutos de vida, lo cual es apropiado, y hablamos de esto de la consideración de monitor cardíaco, que es algo que hoy se trata de poner lo antes posible. Pero este es un caso que la idea era que nos ayude a recordar lo que uno debe hacer cada vez que nace un recién nacido, y aparecen estos problemas que uno no los esperaba y que tiene que actuar rápidamente, recordar esto de qué es lo que debo preguntarme, que debo tomar acción rápidamente, que si el paciente no está respirando, debo empezar a hacer la ventilación con presión positiva antes del minuto de vida, controlar a los 30 segundos, ver cómo funciona. Y pasa con este bebé que el bebé respira, la saturación de oxígeno es normal para los minutos de vida, pero hay bebés que quedan con un quejido, y es muy frecuente y está aconsejado de que uno los ponga un poco en CPAP para aumentar el volumen pulmonar, y al aumentar el volumen pulmonar, el paciente con su propia respiración vaya saliendo y no tenga que terminar en una sala de terapia intensiva neonatal. La idea acá es que si el paciente está bien, pero por ahí sigue con quejido, es utilizar el CPAP. Si ustedes tienen una pieza en T, le pueden dar CPAP con la pieza en T. De no tener, recuerden que con la bolsa de autoinflable no se puede dar CPAP, con la bolsa de anestesia sí. Y esta es una forma que hace que se mejore el reclutamiento alveolar, y que digamos, el pulmón mejore su capacidad. También lo pueden hacer con el alto flujo, y por esto era que queríamos empezar hablando del primer momento, la sala de reanimación, donde con el alto flujo uno puede también en este momento colocar a los bebés, y esto hace que mejora el reclutamiento alveolar, y que los pacientes tengan una mejor evolución y no terminen en la sala de cuidados intensivos neonatales. Fíjense ustedes que, bueno, y fíjense ustedes, este es un trabajo
fue presentado, que está publicado en la revista Pediatrics del año 2002, que muestra desde el año 2010 hasta el año 2020 cómo las distintas terapias y el manejo en la sala de reanimación no cambiaron mucho, pero fíjense cómo el uso del CPAP ha ido aumentando y es lo que más se está usando. Entonces, incorporen el uso del CPAP por ahí en la sala, en el momento de como un caso como estos que les presentamos, el uso del CPAP, y también piensen en también poder usar el alto flujo en este momento, y esto hace que muchos bebés no terminen en la sala de cuidados intensivos. Vamos ahora a ver la ventilación no invasiva, cuáles son las distintas formas de ventilación no invasiva. No invasiva tenemos la que se puede dar con presión constante de la vía aérea y con presión variable de la vía aérea. Hay muchas formas de clasificarlas, esto es solamente una forma más. La presión variable de la vía aérea van a tener la ventilación nasal de alta frecuencia. El BiPAP, el nombre lo dice, B son dos distintos niveles de presión que le pueden dar a los pacientes, o la ventilación no invasiva con el mismo sistema de que si estuviesen ventilando a un paciente con presión positiva. El Non-Invasive Positive Pressure Ventilation. O sea, es como usar un respirador, pero en vez de ponerle el tubo, ponerle las narinas o la máscara, lo que ustedes estén usando. Esto es una forma de ventilación no invasiva. La otra forma es la presión constante de la vía aérea. Y acá dividimos entre el CPAP y la cánula nasal. En el CPAP tenemos los CPAP que son con flujo variables o los que son con un flujo constante. Dentro del constante tenemos dos formas, uno es el CPAP de burbujas y el otro el CPAP convencional. El CPAP de burbujas es el primero, ese que yo les contaba en los años 70 que Gregory había inventado. Es un CPAP muy interesante, anda muy bien con los pacientes. Es como si al burbujear crea como un movimiento que es como si uno estuviese dándole una presión mayor para la apertura del pulmón, como si fuese una alta frecuencia en CPAP. Y tenemos después los CPAP convencionales, que es lo que ustedes más utilizan. Y luego tenemos por último la cánula nasal, que puede ser una cánula nasal de bajo flujo o una cánula nasal de alto flujo. Con respecto a los principios de la ventilación y oxigenación, yo pongo algunos dibujos para que les queden. Es importante siempre tener presión. La presión hace que se reclute y que se abra el pulmón. Estos pulmones están colapsados en el caso de los recién nacidos por falta de surfactante. Entonces tenemos que conocer y tener en cuenta siempre que necesitamos presión para ventilar y oxigenar a un paciente. Tenemos que conocer cómo está compuesto el aire que nosotros respiramos. Recuerden que el 79% es nitrógeno, el 21% es oxígeno. El aire que respiramos siempre es así. Recordar estas proporciones. Recordar que siempre el aire debe estar humidificado. Esto es muy importante. Y por último, que el aire debe estar calentado. Estas son las 4 cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para producir una buena ventilación y oxigenación. Vamos ahora a la definición de la oxigenación por alto flujo. En esto lo que tenemos es la cánula nasal de alto flujo, es un dispositivo que suministra aire caliente, esto es muy importante, y humidificado a un alto flujo a través de la nariz. Esta es la definición de las terapias de alto flujo, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales características? Que el gas está acondicionado, o sea que está con una temperatura adecuada y con una humedad, la humedad siempre es del 100%. La otra característica de este tipo de ventilación es que permite flujos elevados.
superiores al flujo inspiratorio del paciente. Y esto es muy importante para entender porque muchas veces la gente no entiende cuál es la diferencia entre uno y otro. Y es que y pasa por acá, por el flujo inspirado del paciente. Si el flujo mío es un flujo bajo, un flujo de 1 o 2 litros por minuto, cuando yo respiro, algo va a entrar de lo que viene del flujo pero el resto va a entrar del aire ambiente. Entonces, pero si yo tengo un flujo inspiratorio alto, todo lo que yo respire va a ser lo que me está entregando esta ventilación no invasiva. Entonces, esta es un poco la clave para entender el alto flujo. Mantiene un flujo constante, continuo de gas en la nasofaringe, efecto de washout. Al tener continuamente un aire dando vuelta, hace este efecto que se llama de washout, es que limpia toda la CO2 que está en la nasofaringe. Entonces, cuando nosotros inspiramos, la primer parte que entra, que es este espacio muerto, va a entrar sin CO2. Entonces esto ayuda mucho a una mejor ventilación y a lavar la CO2. Permite que una mezcla de gases certera, porque sabemos que lo que le estamos poniendo es lo que le está llegando en el caso del alto flujo, y genera una presión positiva que no la podemos cuantificar como si se puede cuantificar con el CPAP, pero existe esta presión positiva por este aire que entra con alto flujo y hace esto que se llama el efecto stent, es de mantener la vía aérea abierta, y estas son un poco las características principales que tenemos para entender la ventilación de alto flujo. ¿Cuáles son los beneficios? Mejora la eficacia de los esfuerzos respiratorios. Al tener una presión positiva, abre el pulmón y el paciente empieza a respirar mejor. Reduce la CO2, porque lava toda la CO2 que está en el espacio muerto. Entonces, cuando ingresa el aire, ingresa sin CO2, que normalmente ingresaría con CO2, ingresa sin CO2 a los pulmones. Entonces, esto hace que se pueda mejorar y lavar más CO2 en los pulmones. Incrementa la ventilación alveolar, por el mismo motivo, facilita la expulsión de secreciones. Esto hace que al abrir la vía aérea las cilias comiencen a trabajar mejor y al estar humidificadas sobre todo hacen que poder sacar las secreciones y mejorar el clearance mucociliar. Reduce la aparición de atelectasias pulmonares. Al tener esa presión positiva, abrimos el pulmón y todas estas atelectasias por falta de surfactante en el recién nacido empiezan a mejorar. Y reduce la frecuencia respiratoria. Al mejorar todo esto que hablamos, el paciente no tiene que respirar tantas veces, entonces empieza a disminuir la frecuencia respiratoria, que es algo importante siempre a tener en cuenta. Fíjense acá este primer diagrama, este es un bajo flujo. Entonces el paciente cuando respira, empieza a respirar, todo lo que yo le estoy dando con el bajo flujo le va a ingresar, la FiO2 que yo le estoy dando va a ingresar como FiO2, pero llega un momento en que la presión es mayor al flujo que le estoy dando, entonces toda esta parte es donde el paciente empieza a respirar el aire ambiente, que está a 21%. Entonces, al estar 21%, yo no voy a saber bien cuánto es lo que realmente le estoy dando de FiO2, cuánta es la cantidad de oxígeno estoy dando, porque parte la voy a saber hasta acá, pero todo esto no lo sé. De todos modos, sí está calculado, y ustedes deben tener estos números en la cabeza, que si yo le estoy dando a un recién nacido con 1 litro de 1 litro por minuto, lo que va a llegar de al 100%, lo que va a llegar de FiO2 al alveolo es más o menos 28% de FiO2, y si yo le estoy dando también al 100% con 2 litros por minuto, lo que va a llegar al alveolo es aproximadamente 32% de FiO2. Esos números más o menos los conocemos, pero no podemos saberlo. Mientras que si yo tengo un alto flujo, cada vez que todo lo que el paciente inspire, cuando inspira, se lo voy a dar con el alto flujo. Entonces, si yo le estoy dando una FiO2 de 25, de 30, de 40, de 50, eso es lo que se va a ser entregado, eso es lo que va a llegar al alveolo, y por eso es tan importante esta respiración de alto flujo y está siendo, digamos, la alternativa para manejar a estos pacientes complicados con una vía aérea complicada al momento del nacimiento.
Los beneficios que se asocian a la presión positiva continua es el dependiente del flujo y el patrón respiratorio del paciente, y acá está esto de boca abierta, boca cerrada. Generalmente cuando un paciente está muy grave, nosotros necesitamos generar esta presión, esto lo saben ustedes cuando trabajan con el CPAP, es mejor por ahí poner algo acá para que la boca quede cerrada y que podamos generar más presión en el pulmón, lo cual tiene una complicación que puede ser que se produzca algún neumotórax, no es común para nada, pero puede ser una complicación. Y el beneficio de la boca abierta es que la boca abierta está abierta, no, por ahí no genero tanta presión a nivel alveolar, pero sí hace que esta sea una válvula de escape. Entonces, por ahí, si yo me paso en la presión que le estoy dando, la boca abierta es una válvula de escape. Lo mismo ocurre con el alto flujo, por lo cual esto de mantener la boca abierta, boca cerrada, es importante que lo tengan en cuenta y van a tener que usar uno u otro, depende la patología, la gravedad de la patología y el momento en el que estén. Sistema abierto permite fugas, protege del barotrauma, es lo que hablamos recién. Se generan entre 2 a 3 centímetros de agua y podemos generar más, hasta 6, 7 centímetros de agua. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero es un poco lo que se genera cuando trabajamos con la ventilación de alto flujo. Hablamos de este efecto STEM, de esto de mantener la vía aérea abierta. Combate el auto-PIP. El alto flujo hace que muchas veces cuando el paciente tiene una respiración muy aumentada, la PIP es como que empieza a aumentar. El alto flujo, al no dar tanta PIP, hace que esta PIP inadvertida no aumente, y esto es muy importante a la hora de manejar a estos pacientes y evitar que se sobreexpandan los pulmones y me caiga la precarga cardíaca. Mejora el reclutamiento pulmonar y estabiliza el diafragma. Los beneficios asociados al condicionamiento de la mezcla de gases, los gases administrados en temperatura, recuerden, y la humedad fisiológica con un FiO2 establecida, mantienen la estructura mucociliar, hacen que sea mejor el clearance, mejora el clearance mucociliar, mejora la expulsión de secreciones, optimiza y disminuye el consumo de agua y energía, mejor tolerado permite flujos más altos y la FiO2 es más certera lo que vamos a estar dando. Esto es importante en relación a los gases que estamos administrando. Importante recordar que las cánulas deben cubrir el 50% de la nariz para permitir una fuga. Esta fuga es esta válvula de escape y evita problemas a nivel pulmonar, como puede ser el neumotórax. A mayor oclusión, mayor presión no medible y se pierde este efecto del washout. El washout es esta limpieza de la CO2. La cánula de la medida adecuada del flujo para reducir la resistencia, bueno, acá tienen este dibujo, cuál es lo ideal a la hora de cuál es el tamaño que deben utilizar. Las secreciones nasales excesivas ocluyen el sistema, con boca abierta se potencia el lavado de CO2, la boca cerrada potencia el efecto PIP, pueden reclutar más a los pulmones. Hay distintas formas y distintos tamaños, y cada tamaño, fíjense que va a tener el caudal máximo que pueden darle de litros por minuto. Entonces, tienen que, según el peso del bebé, tienen que elegir algunas de estas cánulas para que puedan administrar una buena ventilación. Acá pueden ver cómo los bebés están confortables con la ventilación de alto flujo, con las distintas medidas que existen. Aplicación, recordar que la temperatura debe estar entre 34 y 37, con una humedad del 100%. La FiO2 deben siempre mantener una saturación entre 92 y 98. Recuerden no pasarse de 97, 98, porque no saben cuánto es la FiO2 que realmente está dando, lo vamos a ver más adelante a eso. Se requiere más de 60%, si requiere más de 60%, hay que si ustedes necesitan más de 60% de FiO2, hay que reevaluar y ver que quizás el alto flujo no sea el adecuado para este paciente. Y el flujo siempre comenzar entre 4 y 6 litros por minuto y ir haciendo cambios
que no sean muy rápidos, tratar de demorar un tiempo entre los cambios que uno va haciendo para ver si el alto flujo funciona para el paciente que están ventilando. Predictores de fracaso: si la CO2 es mayor de 50, si el pH es menor de 730, si está taquimneico con el percentilo por encima del percentilo 90 o el percentilo 10, bradimneico, esto tenerlo en cuenta. Si el compromiso radiológico, hay 2 condensaciones en la radiografía, y siempre y cuando tratar de que, si yo necesito más del 60% de FIO2, esto va a hacer que seguramente el paciente no funcione con el alto flujo. Me habían pedido que hablar un poco de cómo se calcula la cantidad de oxígeno que debe recibir el bebé. Esto es un poco complejo, vamos a ir rápido, y voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Para entender esto, hay que entender que, bueno, hace 4.400 millones de años no había, la Tierra recién comenzaba, y comenzó a producirse lo que es uno de los 3 conceptos para entender la ventilación del recién nacido, que es, tenemos la presión atmosférica, el oxígeno y la hemoglobina. La presión atmosférica es cilindro de aire de 1 centímetro que está así arriba de nuestras cabezas, y es lo que nos mantiene a nosotros donde estamos, y que a medida que estamos más al nivel del mar, este cilindro va a ser mucho más largo que si estamos en la montaña. Entonces es importante que comienza a aparecer la presión atmosférica en la Tierra. Lo que había era metano, eran otros gases, pero empieza a aparecer más o menos a 3.500 millones de años atrás, la aparición de la fotosíntesis, y empieza a aparecer el oxígeno. Empieza a aparecer nuestro segundo componente para entender el pulmón, que es el oxígeno. Entonces, tenemos presión atmosférica, tenemos oxígeno. El oxígeno no siempre fue igual en la Tierra. A medida que el tiempo fue aumentando el oxígeno, hubo un momento en que el oxígeno llegó a ser del 35%. Esto coincide con los dinosaurios, con las grandes coníferas, y esto seguramente era posible a partir de que la cantidad de oxígeno era mayor y posiblemente podía sostener estos grandes animales que hoy por hoy no lo hacen. Hoy el oxígeno es del 21%, y por eso tenemos el tamaño que nosotros tenemos ahora, y tiene quizás mucho que ver con esto, con la concentración de oxígeno. Después empiezan a aparecer células. Hacia los 2.700 millones de años atrás empiezan a aparecer las células, unas células no muy complejas, es la célula eucariota, que empiezan a aparecer los organismos uni y multicelulares. Hasta aquí no hay una conexión entre la presión atmosférica y el oxígeno y la hemoglobina, espérenme un poco, pero aparece a 2.000 millones de años atrás, aparece la mitocondria, y esta es la que puede hacer que la célula deje de hacer 2 ATP para pasar a hacer 38 ATP, y esto hace que los organismos puedan ser multicelulares y se formen órganos, se formen sistemas y se formen los animales y nosotros, ¿cierto? Entonces, esto es un poco la importancia. Para que esta unidad funcione necesita oxígeno, y acá es donde viene el oxígeno. Entonces dijimos, presión atmosférica, oxígeno y la hemoglobina. El oxígeno está afuera, debemos llevarlo hasta la célula. Y en la célula llevarlo. Entonces, para esto sirve la hemoglobina. La hemoglobina lo que va a hacer es llevar el oxígeno del pulmón a la célula para que puedan producir toda esta cantidad de oxígeno. Y esto es un poco la idea de por qué es tan importante el pulmón, y por qué es tan importante sobre todo la hemoglobina, y que no haya problemas en la hemoglobina que pueda llevar. Existe la hemoglobina, como son 4 cadenas, pueden llevar 4 oxígenos. Recuerden que tenemos la mioglobina en los músculos, que es un poco la que guarda el oxígeno que muchas veces lleva la hemoglobina, y por las distintas formas de liberar el oxígeno, y por el 2,3 difosfluoroglicerato, hace que mantengan el oxígeno, sea una forma de reservarlo. Pero vamos un poco a la idea de que, recuerden que la presión atmosférica es, mientras yo estoy a nivel del mar, va a ser mayor esta columna que si yo estoy en la montaña, y si estoy más arriba, la presión atmosférica va a ser menos. Por eso fíjense ustedes que si yo estoy a 1.000 metros, a 2.000 metros,
la presión atmosférica, si yo estoy a 0 metros, la presión atmosférica es 760. Si yo estoy a 2000 metros, sería en Córdoba, en el Champaquí, sería la presión atmosférica va a ser de 600. Y si yo estoy en el alto, en Bolivia, la presión atmosférica va a ser de 460. Y acá está la gran diferencia. No es que haya menor oxígeno, sino que hay menor presión atmosférica. Digo, por ahí siempre pongo el ejemplo de que Pasarela, la pelota doblaba porque no había oxígeno. Bueno, digamos, no tiene que ver con el oxígeno, tiene que ver con la presión atmosférica. Entonces, nosotros lo que respiramos es siempre 21% de oxígeno, estemos en donde estemos en todo el planeta Tierra. Estemos en el Everest o estemos a nivel del mar. Siempre es 21% de oxígeno. Entonces, esto es lo que vamos a respirar y lo que va a cambiar es la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica va a estar dada por la presión parcial de oxígeno, la presión parcial del agua, la presión parcial de la CO2 y la presión parcial del nitrógeno. Yo en una ecuación lo que hago es despejar estas tres presiones y me va a dar cuánto va a ser la presión. Hay una fórmula, todos la conocen, es esta la fórmula, y tiene que ver con esto. La presión atmosférica de 760, 47 es lo que le tengo que restar para sacar la presión atmosférica del agua, lo multiplico por la FiO2 para sacar la presión atmosférica del nitrógeno y le resto la CO2 para saber cuánto es la cantidad, la presión parcial de oxígeno que llega al alveolo. Entonces, en esta misma situación, fíjense que si están a nivel del mar, lo que llega al alveolo son 160 milímetros de mercurio, menos, pongámosle que la CO2 sea de 40, serían 110. Si estamos a 2000 metros, va a ser de 125. Si yo, generalmente no tienen una CO2 tan alta, cuando están más arriba, entonces la CO2 va a ser un poquito más bajo, entonces ahí van a poder generar 90 de FiO2, y si están a 4000 metros, van a tener que tener poca CO2, porque si ustedes a esto le restan la CO2, la cantidad, la presión de oxígeno en el alveolo va a ser mucho menor, y estos son los problemas de las personas que viajan a lugares altos y empiezan con estos dolores de cabeza y problemas para oxígeno. Esta es un poco la idea de conocer qué es el oxígeno y la importancia de que muchas veces nos hace falta aparatos. En este caso, estamos hablando de aparatos de ventilación no invasiva para cambiar estos contenidos que están acá, aumentarlos para que el paciente pueda andar mejor cuando tiene algún problema. Entonces, aumentar estas presiones parciales. Esto es un poco de la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina, un gramo de hemoglobina puede transportar 1,34, por lo cual si yo tengo 15 gramos de hemoglobina, voy a transportar 20 mililitros de oxígeno. Entonces, para tener en cuenta que cuando el paciente está muy anémico, no tiene 15, tiene la mitad, entonces va a poder transportar, en vez de 20, va a poder transportar 10. Y lo mínimo que necesita un neonato para vivir son 8 mililitros de oxígeno, por lo cual también tener en cuenta también el tema de la hemoglobina y de la cantidad de glóbulos rojos que tengo. Esta es la famosa curva de asociación de la hemoglobina. Pongo esta porque es interesante, porque recuerden que yo les dije que si yo, con la ecuación que vimos antes, si yo le estoy dando 100% de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, acá, si yo le doy 100% de oxígeno, no tengo nitrógeno. Tengo oxígeno y nitrógeno. Yo le doy 100% de oxígeno, no tengo nitrógeno, entonces la cantidad, la presión de oxígeno que yo puedo llegar a generar es tan alta como 670 milímetros de mercurio. Entonces, en esta curva, donde yo tengo lo ideal es que esté la presión de oxígeno sea de 100. Y yo tengo el saturómetro que me dice que cuando el paciente satura 100%, la presión es 100. Pero si yo le estoy dando 100% de oxígeno, la presión puede llegar a ser 600 milímetros de mercurio. Entonces, 100 van a ser transportados por la hemoglobina, pero 500 van a ser transportados libres en el plasma, y este oxígeno libre es el que produce muchos radicales y es el que produce las cegueras, el daño pulmonar y el daño en todos los órganos. Por eso es importante, siempre que hablamos, tratemos de mantener una saturación de oxígeno 95, porque si yo estoy acá, yo sé que no voy a estar acá. Pero si yo estoy en 100%, puedo estar bien, pero puedo no estarlo y poder estar dándole mucha
cantidad de oxígeno libre y este es el que daña. Y esta es un poco la explicación de por qué tengo que tener cuidado con la cantidad de oxígeno que yo administro a los pacientes. Les voy a hablar un poco sobre un trabajo clínico de investigación. Este fue un ensayo controlado, aleatorio, para comparar la ventilación nasal con presión positiva continua versus el alto flujo luego de la extubación. Un trabajo de la doctora Miranda, con la doctora De Fanti, Rivero, Vaca, la licenciada Martínez, el doctor Resino, que se hizo en el Sanatorio Aconcagua en la Universidad Nacional, se hizo en la Universidad Nacional. El trabajo era, venían los pacientes, se tomaba el consentimiento informado, se hacía una aleatorización, los pacientes ingresaban en una ventilación no invasiva o con la ventilación de alto flujo, se tomaban los datos de cada uno de estos dos grupos, por ahí había que hacer interconsultas, y se empezó a... la idea del protocolo era ver si había éxito en el modo elegido o si fracasaba el modo de estos dos modos que nosotros habíamos elegido. Esto sirve también para enseñar a los médicos, a los residentes, a hacer un trabajo de investigación, es muy rico para enseñar al personal. Y se hizo la estadística de estos pacientes y se observó qué era lo que pasaba con los distintos modos de ventilación. Lo que observamos fue que teníamos la ventilación con presión positiva no invasiva, el CPAP convencional y la oxigenación de alto flujo. Estos eran los tres grupos que nosotros observamos y donde hicimos el trabajo de investigación. Lo importante siempre al principio es ver que no haya diferencias significativas entre lo que es sexo, el peso del paciente, la edad gestacional, bueno, el porcentaje, el APRA que tenían. Fíjense que acá todo es mayor de 0,05, por lo cual no había diferencias estadísticamente significativas entre estos pacientes, por lo cual quiere decir que podíamos hacer algún tipo de estadística y ver cómo andaban estas tres terapias. Fíjense que en relación al número de horas en cada modo ventilatorio, nosotros lo que encontramos es que el CPAP terminó, los pacientes terminaron estando con una media de 24 horas, los pacientes con alto flujo con una media de 30 horas y los con una presión positiva por CPAP con una media de 19 horas. Lo que también observamos es que la diferencia no fue estadísticamente significativa, por lo cual no había ninguna diferencia entre estos pacientes. Vimos también, perdón, observamos también la utilización de la FIO2 durante el estudio. Fíjense, esto fue interesante, ver cómo el CPAP, en general los pacientes tenían una FIO2 más alta durante la mayor parte del estudio, mientras que lo que se podía ver con la ventilación de alto flujo es que rápidamente podíamos bajar la FIO2, pero sí teníamos que los pacientes estaban más tiempo con el alto flujo, pero con menor cantidad de oxígeno. Y cuando hicimos esta estadística era significativo que la cantidad de oxígeno que se utilizaba con el alto flujo era menor, si bien el tiempo en alto flujo era mayor. Y sí, como dijimos al principio, y vimos todo esto del oxígeno, siempre es importante no tener mucho oxígeno, porque tener mucho oxígeno por ahí hace que el oxígeno viaje libre y que pueda dañar a algunos órganos. Rápidamente, no solamente lo usamos en recién nacidos, lo vamos a usar en niños, en adultos. Hay distintas medidas según el peso de los pacientes. Tenemos small, medium y large, y todas estas pueden entregar hasta 60 litros por minuto. Esto es porque al tener esa cantidad de litros hace que cuando nosotros, los adultos respiran, pueden meter todo lo que nosotros estamos dando y no entre aire de afuera. Siempre recuerden eso, por eso es importante la cantidad de litros que ustedes pueden administrar con la ventilación de alto flujo. Por último, las medidas, las vías respiratorias, tanto en los pacientes niños y adultos y en los neonatos, la alta frecuencia mejora la eficacia de los esfuerzos respiratorios, reduce las molestias de la sequedad bucal, incrementa la ventilación alveolar, facilita la expulsión de secreciones, disminuye la aparición de atelectasias pulmonares,
reduce la frecuencia respiratoria, se adapta anatómicamente al paciente, tiene un gancho móvil que hace que el paciente pueda girar la cabeza y esto es muy, muy cómodo para manejar estos pacientes. Acá generalmente tenemos cánulas de siliconas que son suaves, que hace que no produzcan dermatitis. La sujeción son bastante cómodas en este tipo de devices para la ventilación invasiva. Y una vez colocado es silencioso este tipo Esto es importante porque son terapias que se pueden, no hace falta que por ahí uno tenga que estar en una terapia intensiva para usar alto flujo, se pueden usar en la sala de internación común y esto hace que los pacientes se los puedan tratar y no tener que llegar a las terapias intensivas. Y este es un poco el gran aporte que hacen estas terapias de alto flujo en estos pacientes con problemas respiratorios. Para terminar, un breve esquema de cómo están. Tenemos lo que es la interfase del paciente, que son estas cánulas nasales. Tenemos el sistema de administración de alto flujo. Tenemos que le permite, digamos, controlar cuántos latidos que nosotros necesitamos darle. Es un sistema de humidificación y de calentado. Y las tubuladuras, que es importante que sean no condensables, porque al tener tanta humedad se condensa, entonces tiene que estar caliente la tubuladura para evitar la condensación y poder entregar el aire, como dijimos, con el 100% de humedad. Bien, vamos a dejar acá, ya es demasiado tiempo de atención. Agradezco mucho la atención de ustedes, el haber estado durante tanto tiempo escuchando sobre un poco de fisiología del pulmón. Queríamos mostrarles un poco cómo funciona, cuáles son lo que hay atrás de cada cosa que hacemos cuando utilizamos el oxígeno, y sobre todo un trabajo que se hizo para comparar terapias digamos, no invasivas, como son el CPAP y el alto flujo, y algunas características interesantes que encontramos en el trabajo. Muchísimas gracias. Le damos paso ahora sí a la licenciada Ivana Cabrera, quien es la asesora científica de CILMAC, para ir ya dando un cierre a esta disertación. Sí, ya justo el doctor ya explicó sobre lo que es cánula de alto flujo. Simplemente es para que tengan en cuenta que también para adultos tenemos ese dispositivo, que es un dispositivo también, como lo comentó el doctor, es suave, no produce dermatitis. Si necesita colocarlo en un equipo diferente, tienen los conectores adaptadores, y bueno, eso nada más como para que lo tengan en cuenta. No sé si quieren hacer algún tipo de preguntas los que están presentes. ¿Quieren hacer alguna consulta al doctor o hacer algún tipo de comentario? Pueden habilitar los micrófonos si quieren y hacer la pregunta. Mientras tanto, mientras se van animando a hacer las preguntas, les comento que van a estar recibiendo un link mediante el chat, bien, para que nos dejen sus datos personales y así podamos mandarle material de difusión para próximas capacitaciones y también para informarles cuando esta capacitación ya esté en campus virtual habilitada para poder ser vista nuevamente. Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes, sí, Sí, se muy escucha. bien. Doctor, muchas gracias por la exposición. Yo había dejado unas preguntas en el chat, pero la hago aquí en directo. Quisiera saber cuánto tiempo de cánula de alto flujo se puede usar, o cuánto tiempo han usado y cuánto se puede usar, y cuál es el flujo normal en los seres humanos. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, con respecto al flujo normal va a depender de la edad del paciente y del tamaño del paciente. Por eso es que para el máximo que se usa para adultos es 60, porque se entiende que independientemente del tamaño de la persona, con 60 alcanza y sobra para que todo lo que respiro ingrese del respirador y no ingrese de afuera. Entonces, pero a medida que son más chicos, la cantidad de litros es menor. Cuando nosotros tenemos un paciente, supongamos de un recién nacido de 3 kilos,
Con 8 de litros nos alcanza absolutamente para darle desde este aparato todo lo que el paciente inspira y que nada de lo que venga de afuera ingrese al paciente. Entonces, la última pregunta tiene que ver con el tamaño de los pulmones del paciente. Y con respecto a la primera pregunta, que era sobre el tiempo de utilización del alto flujo, no hay un tiempo de utilización. Sí, a diferencia y esto es un poco lo que uno ve, a diferencia del CPAP, que por ahí nosotros decimos anda fantástico, mejora, abre los pulmones, los pacientes andan fabulosos, pero después de un día, 2 días, 3 días, el paciente empieza a competir, se molesta, no le gusta el CPAP y por ahí no está del todo listo para salir. Por ahí no, esta molestia que por ahí se ven en los CPAP, sobre todo en el CPAP de burbuja, no se ve en el alto flujo. El alto flujo los pacientes lo toleran muchísimo mejor y lo podemos utilizar el tiempo que necesiten. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Sí? buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Solo a modo de acotación, a ver si es que más o menos voy entendiendo lo que están explicando. Yo trabajo en un servicio de guardia pediátrica donde se maneja alto flujo a través del dispositivo TECME en CAFO. Trabajo con niños y más o menos respecto a la pregunta del compañero anteriormente, nosotros calculamos la presión y el flujo de oxígeno, sobre todo en 0,60 que comenzamos con los chicos, eh, viene a ser para calcular los litros de oxígeno, calculamos según el estado del paciente. Si el paciente está muy complicado o menos complicado, calculamos los litros de oxígeno multiplicando por 2 o por 1,5 litros para sacar la cantidad. Por ejemplo, el doctor daba el ejemplo de un paciente de 3 litros. Si lo calculamos, el paciente está muy complicado, calculamos el peso por 2 y sacamos un flujo de 6 litros aproximadamente de oxígeno. Y si no, multiplicamos por 1,5, donde bueno, sacamos 4,5. Quería saber si eso más o menos es Es lo que se así. tiene en cuenta. ¿Es Está así? perfecto. Te agradezco, Ah, Rita, el apoyo y la fórmula. Esa es la fórmula que se utiliza y está perfecta. Eso es lo que uno debe hacer. Excelente. bien, bien, exacto. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta, ¿no? ¿Cómo así el alto flujo, el flujo que llega por estos dispositivos, mejora el movimiento ciliar? ¿Qué mecanismo se da? Gracias. Básicamente pasa por la humidificación, y esto es muy importante para mejorar el movimiento ciliar. Eh, este, También está digamos, muchas veces lo que hoy se conoce y está muy, muy en boga es el tema de las soluciones hipertónicas. La solución hipertónica también es que cuando uno maneja soluciones con más de 0,9, hace que el movimiento ciliar sea mucho más importante y que la limpieza del pulmón mejore muchísimo. Se usa mucho, sobre todo para los pacientes con fibrosis quística, y es ahí donde se ve cómo funcionan estas citas. Pero claramente pasa por la humidificación y, como dato de color, el tema que a medida que sea más hipertónica es mejor aún el movimiento ciliar. Muy bien. Bueno, sí, ¿hay alguna otra pregunta? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Ivana, hola, doctor. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Tengo Ahora, una consulta. Doctor, a ver si me puede sugerir o qué experiencia tiene usted con el tema de sujeción para las cánulas de alto flujo. En las cánulas de Silmac trae un hidrocoloide con cinta para poner al costado, pero después en el tema del recambio, digamos, ¿qué nos aconseja usted o como una pregunta que siempre me hacen en todos los servicios para la sujeción de la cánula? bueno, eso yo lo aprendí de Ivana, así que le voy a dejar a Ivana que lo diga. Ese sistema de fijación que trae sirve para una sola vez. Es decir, vos se lo colocás al paciente, pero si Sí. quieren movilizarlo, se humedece,
quizás se vuelve a salir y sirve para una sola vez. Lo que sí recomendamos es colocarle siempre al paciente que la cara esté limpia, seca, y calentar con las manos durante 60 segundos el hidrocoloide y colocarle en la mejilla del paciente. Y así también sostenerlo entre 30 a 60 segundos y después recién colocar la cánula y la banda que sostiene después los tubos. En caso de que se les salga, bueno, en casi todas las instituciones tienen hidrocoloides, siempre lo recomendable es utilizar hidrocoloide y hacer exactamente lo mismo que estoy mencionando ahora. Pero bueno, a la vez quiero comentarles que nosotros estamos viendo y rediseñando lo que es el sistema de fijación de las cánulas, que lleva todavía un tiempito, pero bueno, quizás en algún momento no muy lejano ya lo tengamos disponible. Ah, perfecto. Y después Gracias, sí, Ivana, muy también bueno. una consulta, doctor. Yo sé que usted no hace adultos, pero ¿es normal que neo y sobre todo, bueno, neo y pediatría tengan más consumo que alto flujo que un adulto? O sea, con respecto a mi zona, yo estoy en el NOA acá de Argentina, y neo y pediatría tienen un alto consumo y no así adultos. O sea, no es tan común hacer alto flujo en adultos. Sí, y no, es una cuestión por ahí de preferencias, no tiene que ver quizás con si funcionan o no funcionan, por lo que uno ha leído, pero sí hay muchos, los grandes médicos y líderes, por lo menos en la neonatología, cada vez se inclinan más hacia el alto flujo y también en la pediatría, y es por esto que claramente gente que está en salud, los médicos, enfermeras, terapistas respiratorios, al estar al día con las últimas cosas, es que lo empiezan a incorporar. No digo que no tenga que ver con los adultos, todo lo contrario, quizás los grandes líderes en la parte respiratoria en adultos todavía no lo aconsejen de la manera que se lo hace en pediatría. Bueno, Ah, bien. igualmente, de igual manera, para aportar a esto, tenemos información, nos han comentado que, por ejemplo, han estado utilizando cánulas de alto flujo en adultos en pacientes que tuvieron en la época de la pandemia, ¿sí? Allí fue cuando se utilizó este producto y resultó positivo en esos pacientes. Eso como para Perfecto. aportar un poco sobre el tema, Rubén. Bien, Buenas, bueno, muchas gracias. buenas tardes. Una consulta. Sí. Yo trabajo en el área de UCI pediátrica y utilizamos también lo que es la cánula de alto flujo, pero no sé exactamente de qué marca la utilizamos. Pero lo que nos sucede continuo es que en la zona de los corrugados, que están en la zona proximal de la cánula de alto flujo, hay pequeñas cantidades, se acumulan pequeñas cantidades de agua, ¿no? Porque como dices, tiene que ir humidificado porque los médicos lo acoplan a esto, pero no lo acoplan al equipo que viene también para cánula de alto flujo, sino lo acoplan a un ventilador mecánico y a través de eso lo reciben por cánula de alto flujo. Sí. Quisiera saber por qué sucede esto. Es tal cual. Lo que pasa es que, digamos, generalmente las cánulas con estos como loops para calentar, se usan son para una sola vez y muchas veces mantienen un buen calor en la cánula y hace que no precipite y que el aire llegue bien humidificado. A medida que se reesterilizan las cánulas estas, se pierde mantener el calor en esta vía y esto hace que condense el agua y esto le trae realmente problemas al paciente. Es tal cual esto lo que vos decís, es algo que pasa cuando uno lo usa muy a menudo y por ahí usa cánulas reesterilizadas. Sí, incluso hasta a veces los circuitos de las tubuladuras también son reesterilizadas y muchas veces esa tubuladora trae por dentro un cable calentador, que eso a veces se moja, se reesteriliza y por ahí no es lo recomendado. Incluso hasta a veces tienen que ver con los sensores, si los sensores están bien cuidados, todo eso maneja lo que es el calentador y por ahí si esos sensores no están bien, también pueden llegar a condensar agua. Lo ideal también es que tengan una trampa de agua, ¿sí? Como para poder que ese líquido, el agua caiga y no hacia el lado del paciente. También hay una parte que también la enfermera tiene que tener en cuenta y es
cómo colocar esas tubuladuras, cómo acomodarlas para que el paciente no reciba esa condensación. Bien. Doctor Moya, le agradecería por favor que me repita la fórmula de cálculo de flujo. Es depende también, como te dice, la patología del paciente, pero en un paciente que está complejo es el peso por 2. De igual manera, esto va a estar después en el canal de YouTube, de ahí pueden tomar de nuevo toda la presentación del doctor, escuchar las recomendaciones y ver, por ejemplo, en este caso, la fórmula que estaba solicitando. Acá hay una pregunta. Tardes. Una pregunta más. Quería saber si con la cánula de alto flujo yo podría destetar hasta retirar el oxígeno al bebé. ¿O es que Absolutamente. necesariamente tengo que hacer el cambio a la cánula de bajo flujo? No, absolutamente. Es como un CPAP. Muchas veces uno del CPAP lo saca directamente, es exactamente lo mismo, puedes sacarlo directamente de la cana de alto flujo, no hace falta que lo bajes. Muchos van bajando el flujo, pero no, la idea es, una vez que el alveolo está, y hablando específicamente para chicos más chiquitos, cuando el alveolo ya está con buena cantidad de surfactante, está abierto el pulmón, uno puede sacarlo directamente, el pulmón no se va a volver a cerrar porque ya tiene todo lo que necesita para estar abierto y para estar funcionando. Entonces, uno lo puede gestar directamente. Muy buena pregunta. Bueno, acá doctor pregunta Carolina, ¿por qué y cuándo elegiría CAF y no CPAP? Depende del médico que lo acostumbrado que esté a usar uno o el otro. Hay también distintos tipos de CPAP. A mí personalmente me gusta mucho el CPAP de burbujas para un paciente grave, pero claramente es un CPAP que después de que el paciente mejore un poco no se lo puede manejar, es muy difícil de mantener a los pacientes con este CPAP. El alto flujo es una alternativa muy válida en todo tipo de pacientes y como dijimos, hoy por hoy casi todos los pacientes se ventilan de forma no invasiva, por lo cual es totalmente lícito comenzar directamente con alto flujo y nosotros la experiencia que hemos tenido es que funciona y funciona muy bien. Perdón, una consulta. Sí, y recién como comentaba, la pregunta era si se puede sacar directamente al niño de la cánula de alto flujo a oxígeno ambiente. Usted dijo que sí, en el neonato. Mi consulta es, ¿se puede hacer lo mismo en pediatría? Lo puede Porque hacer, nosotros nos manejamos aunque con el la cajo. mayoría de la gente, Bien, bien, bien. uno lo va bajando, pero se puede bajar, digamos, Sí. Sí, sí, lo manejamos bajando así hasta llegar a un flujo de 30 y ahí recién lo pasamos o a cánula. Generalmente se lo pasa a cánula 24 horas aproximadamente hasta que se desteta completamente el oxígeno. Más o menos así nos manejamos. Y otra cosa, hace rato alguien preguntó con respecto a la sujeción, más o menos cuento cómo nos manejamos nosotros. Yo trabajo en un hospital público en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en Argentina. Eh, con respecto a la sujeción, una vez que el hidrocoloide de las cánulas está ya un poco deteriorado por el uso, nosotros usamos en el paciente colocar sobre la piel limpia y seca una porción de hidrocoloide, el llamado Duoderm, y sobre eso colocamos la cánula y fijamos con una film de Tegaderm sobre el Duoderm, sujetando la cánula para no dañar la piel. Muy excelente, sí. Nosotros hacemos lo mismo. Son formas que uno más o menos se va dando idea o maña para y que el niño no sufra las consecuencias. Era como para comentar más o menos cómo lo manejamos. Excelente Muchas tu gracias. aporte. Excelente tu aporte. Por ahí también cada institución tiene que tener en cuenta qué es lo que tiene y de esa manera incorporarlo, digamos, enfermería tiene un arte de inventar cosas, así que está muy bueno tu aporte. Muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta de Dayana. La consulta es, ¿qué recomiendan para desinfectar las cánulas y los corrugados antes de enviarlo a esterilización? Bueno, de nosotros, desde fábrica, no hacemos ningún tipo de recomendación. Las cánulas son solamente de un solo uso, o sea que la tiene que utilizar y descartar.
Y si necesitan, si la descartaron y necesitan otra cánula, tienen que utilizar una nueva. Y nosotros no tenemos esas cánulas corrugadas que van con, los tubos corrugados que van con las cánulas de alto flujo. Esas son de otra marca que en teoría no sé si son, algunas dicen reesterilizable y otras dicen de un solo uso. No sé qué tipo de corrugados utilizan ustedes, pero generalmente las recomendaciones son que son de un solo uso. Y nuestra cánula es de un solo uso. Sí. Bueno, no sé si habrá otra pregunta. Parece que no. La persona que hizo la consulta al principio para que el doctor respondiera era justamente de cánula de alto flujo. Si quiere, de alto flujo de adulto, puede reformular la pregunta y dejarla en el chat y un correo y nosotros después se lo respondemos. Sí, también si a alguien le queda alguna consulta, lo pueden dejar en el formulario que yo les comenté que les iba a estar llegando de forma privada a cada uno. Pueden completar ahí, tienen un espacio de sugerencias, consultas, si lo quieren utilizar, será bienvenido y obviamente les vamos a estar enviando la respuesta. Muy bien. Bien, si no hay otra pregunta, vamos ya a dar por terminada la charla del día de hoy sobre terapias de alto flujo. Agradecemos al doctor Martín Moya por su tiempo, su disertación, excelente como siempre. Gracias, Ivana, por tu apoyo, por tu asesoría. Joana, por la organización, sé que estás por ahí, no te veo ahora, pero muchísimas gracias. A usted. Y ya seguramente van a estar recibiendo información sobre futuras capacitaciones. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Adiós, Gracias. doctor.